Mi nombre es Margaret. Soy una mujer anciana ahora. Soy muy rica, tengo dinero, tierras y una casa grande. Pero hoy mi casa está fría y vacía. La riqueza no puede detener la soledad. Nunca pudo hacerlo. Mi esposo murió hace muchos años. Después de su muerte, crié a mi hija sola. Su nombre es Grace. Ella lo era todo para mí. Era dulce, amable y llena de luz. Cuando sonreía, la casa volvía a sentirse viva. La protegí con todo lo que tenía. Al menos, eso es lo que yo creía. Grace se casó con un joven llamado Ethan. Ethan no era rico. Trabajaba en el aeropuerto, ganaba poco dinero, pero tenía un buen corazón. Era educado, respetuoso y tranquilo. Amaba profundamente a Grace. Vivía conmigo en mi gran casa. Al principio éramos una pequeña familia tranquila. Luego comenzaron los problemas. Ethan perdió su trabajo en el aeropuerto. Al principio, intentó mantenerse fuerte. Cada mañana se vestía bien y salía a buscar trabajo. Cada noche regresaba a casa, cansado y en silencio. Pasaron las semanas y luego los meses. Nadie lo contrató. Poco a poco, algo se rompió dentro de él. Dejó de salir, se quedaba en su habitación, dormía durante el día y miraba el techo por la noche. Perdió su sonrisa. Se perdió a sí mismo. Yo lo observaba con ojos fríos. Yo era una mujer que había trabajado duro toda su vida. Creía que la debilidad era una elección. Creía que un hombre siempre debía mantener a su familia. No entendía la depresión. Para mí, Ethan parecía perezoso. Grace trabajaba más horas para mantener la casa. Llegaba a casa agotada. Sus ojos siempre estaban cansados, pero nunca se quejaba. Amaba a su esposo y lo defendía con su silencio. Eso no me gustaba. Yo quería más para mi hija. Quería poder, seguridad y estatus. Quería un hombre rico a su lado, no un hombre roto. Una noche hablé con Grace en la cocina. La luz era tenue, la casa estaba en silencio. Crucé los brazos y la miré con seriedad. Grace, dije, abre los ojos. Ethan no hace nada todo el día. Esto no es una vida. Ella me miró con dolor en los ojos. Mamá, dijo suavemente, él está sufriendo, necesita tiempo, necesita nuestro apoyo. Negué con la cabeza. El amor no es suficiente, respondí. Un hombre debe sostenerse por sí mismo. Los labios de Grace temblaron, pero no dijo nada más. Más tarde esa noche esperé en la sala. Ethan finalmente salió de su habitación. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada. Parecía más pequeño que antes, como si la ciudad lo hubiera aplastado. Algo oscuro creció dentro de mí. Me levanté y señalé la puerta. Ya he tenido suficiente, grité. Eres una carga. Comes, duermes y no haces nada. No aportas nada a esta casa. Ethan se quedó paralizado.
Miró detrás de mí buscando a Grace, pero me puse delante de él. Por favor, dijo suavemente. Margaret, no tengo a dónde ir. Dame una semana más. Mi corazón debería haberse ablandado, pero no lo hizo. No, dije, te vas esta noche. Mi hija merece a un hombre de verdad. Las manos de Ethan temblaban. Cuando tomó su pequeña bolsa, miró por última vez hacia la habitación de Grace y luego se dio la vuelta. Caminó hacia la calle oscura sin decir una palabra. Cerré la puerta de un portazo. Esa noche me sentí poderosa. Grace lloró durante semanas. Dejó de hablarme. Sus ojos perdieron su luz, pero me decía a mí misma que había tomado la decisión correcta. Me decía que el dolor era temporal. Creía que el dinero podía curarlo todo. Poco después, Grace conoció a Víctor. Víctor era todo lo que Ethan no era. Era dueño de una gran empresa. Conducía coches caros, usaba trajes a medida, sus palabras eran seguras, su sonrisa afilada. Parecía el éxito. Me gustó de inmediato. Víctor venía a cenar con vino caro y regalos. Hablaba de viajes, inversiones y lujo. Tomaba la mano de Grace y decía, le daré la mejor vida. Me sentía orgullosa. Cuando pidió la mano de mi hija, acepté sin dudar. Se casaron en una gran iglesia. Todos sonreían y aplaudían. Pero no miré a los ojos de Grace. Su sonrisa era pequeña, casi asustada. Después de la boda, todo cambió. Víctor no era amable, era controlador. Vigilaba a Grace de cerca. Elegía su ropa. La aisló de sus amigos. Poco a poco, también me apartó a mí. Llamaba a Grace con frecuencia. Ella dejó de responder. Un día fui a su casa. Víctor abrió la puerta. Su rostro estaba frío. ¿Por qué está aquí?, preguntó. Quiero ver a mi hija, dije. Ahora es mi esposa, respondió. Ya no la necesita. Cerró la puerta en mi cara. Ese momento me rompió el corazón. Meses después vi a Grace en el mercado. Estaba delgada, sus ojos permanecían fijos en el suelo. Se estremecía cuando Víctor hablaba. Regresé a casa y me senté sola en mi gran casa. Por primera vez pensé en Ethan. Era pobre, pero era amable. Yo había destruido a un hombre bueno. Pasaron los años. Me volví más vieja, más débil y más sola. Cada día iba al parque y me sentaba en el mismo banco. Veía a las familias reír. Veía a los niños correr libremente. Mi corazón se apretaba de arrepentimiento. Una mañana, un hombre se detuvo cerca de mí después de correr. Vestía ropa deportiva azul. Se veía fuerte y seguro. Reconocí sus ojos. Mi corazón se detuvo. Era Ethan. Quise desaparecer. Bajé la cabeza y miré mis zapatos viejos. Mis manos temblaban sobre mi bastón. Esperaba que no me reconociera. Pero Ethan sí me reconoció. Redujo el paso y se detuvo. Margaret, dijo suavemente.
Levanté la mirada lentamente. Mi corazón latía demasiado rápido. Sí, soy yo, susurré. Sonrió con dulzura. No había ira en sus ojos, ni amargura. Es una mañana hermosa, dijo. ¿Cómo está usted? Apenas podía hablar. Te ves diferente, dije. Más fuerte. Ethan se sentó a mi lado en el banco. Sí, respondió. La vida fue dura después de aquella noche, pero también me despertó. Me contó su historia. Después de que lo eché, durmió en el sofá de un amigo y luego en su coche. Hizo trabajos pequeños, limpió pisos, cargó cajas. Poco a poco se reconstruyó. Entrenó su cuerpo y su mente. Estudió fitness. Años después, abrió su propio gimnasio. Trabajo todos los días, dijo, pero ahora trabajo con un propósito. Con cada palabra, yo me sentía más pequeña. Te juzgué, dije, y estaba equivocada. Él asintió con calma. Luego hizo la pregunta que yo temía. ¿Cómo está Grace? Las lágrimas llenaron mis ojos. No es feliz, dije. Su esposo es cruel. Elegí el dinero en lugar del amor. La traicioné. Ethan escuchó en silencio. Su mandíbula se tensó no por ira, sino por preocupación. Aún me importa, dijo. Siempre me ha importado. Se levantó y sacó una tarjeta de su bolsillo. Esta abogada ayuda a las mujeres a salir de matrimonios controladores, dijo. Ayudó a alguien que conozco. Lo miré fijamente. Después de todo lo que te hice, ¿todavía quieres ayudarnos? Ethan miró los árboles y luego me miró. Grace merece paz, dijo. Eso es lo único que importa. Por primera vez en años, la esperanza llenó mi corazón. Fuimos juntos a ver a la abogada. No fue fácil. Víctor luchó, amenazó, gritó, pero la verdad fue más fuerte que su dinero. Grace encontró su valentía. Dijo su dolor en voz alta. Una semana después, salió de esa casa. Volvió a casa. Cuando vio a Ethan de pie en la sala, se derrumbó. Corrió hacia sus brazos y lloró como una niña. Lo siento, susurró. Ethan la abrazó con fuerza. Estoy aquí ahora, dijo. Estás a salvo. Los observé desde la entrada. Mi casa estaba viva de nuevo. Hoy, Grace y Ethan dirigen el gimnasio juntos. Ríen. Sanan a las personas y a ellos mismos. Ahora vivo con ellos. Ya no estoy sola. Aprendí demasiado tarde, pero aprendí. Nunca juzgues a una persona por su cartera. Júzgala por su corazón. Gracias por escuchar mi historia. Más historias llegarán pronto y siempre serán bienvenidos aquí.